reproducción. Cuando nos devolvemos a ese estudio del que les mencioné antes, del estudio de las encuestas, de esas 930 y pico de muestras que se analizaron entre 1997 y 2005, se recolectaron, vemos que nuestros pacientes en Colombia, en 96% de los casos, predominó también el compromiso del sistema nervioso central. O sea, no somos diferentes a las otras partes del mundo. Las formas pulmonares solo se vieron en el 3%, las lesiones cutáneas en el 0.5%, las lesiones en ganglios y orofaringeas en el 0.2% y en otras localizaciones en el 0.1%. Quiere decir que nuestros pacientes infectados por VIH no establecido, las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central son también muy importantes. Tenemos que estar alertas y preparados y sospechar esta entidad en estos pacientes listos y saber qué les tenemos que pedir rápido para hacer un diagnóstico oportuno, porque cualquier demora en ello es fatal. Entonces, recordemos, en estos, y esto lo encontramos en estas encuestas de los pacientes en Colombia, nuevamente ellos también había cefalea, náuseas y vómitos, fiebre, cambios dentales, signos meningios, en esos porcentajes. También tenemos que el criptococo puede diseminarse a piel y muchas veces esa es la pista que nos lleva al diagnóstico, ¿no es cierto? Puede encontrarse en las lesiones en piel como máculas, pápulas con un centro ulcerado, pueden producir lesiones como celulitis y lesiones que pueden ser necróticas, como estas que vemos acá, o lesiones de seno umbilicado que se parecen a las de molusco contagioso, y en los pacientes con VIH es difícil diferenciar a simple vista quién es de la mente, pero haciendo un raspado de esta lesión, ¿cierto? Un paciente que tenga una enfermedad autoinmune y esté recibiendo algunos de los anticuerpos monoclonales o esteroides, estamos obligados a hacer un raspado, tomar una muestra, llevarla al laboratorio y rápido decir, por favor, una tinta chino o nigrosina, porque solo poniendo la muestra en una placa, echando la tinta y viendo al microscopio, vamos a ver esa cápsula que les mencioné desde el principio, listo. O sea que eso no es un diagnóstico difícil de hacer. Obvio, vamos a hacer también el látex, que es la prueba para detectar el antígeno, se va a cultivar, pero ya en ese raspado, con esa prueba tinta chino nigrosina ya nos está dando una orientación también. Entonces, en la piel se puede producir cualquier tipo de lesión, desde un cuadro similar a una celulitis bacteriana, pápulas, nódulos, moluscoides, abscesos, hasta úlceras de bordes bien definidos. Todo eso producido por criptococos. Concepto rectal. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico por el laboratorio? Un examen directo, como les acabo de decir, si uno tiene una lesión externa que podamos raspar, o si logramos obtener esputo, ¿cierto? Si creemos que el compromiso realmente pulmonar es muy importante, pero al hacer o el líquido cefalorraquídeo, si hacemos la punción, cualquiera de esas muestras, les vamos a hacer un examen directo con tinta chino nigrosina. O sea, el examen directo solo no sirve para nada, porque yo no voy a lograr ver la cápsula del hombro. Yo tengo que decir, por favor, con tinta chino nigrosina. Yo estoy sospechando criptococos y necesito que me evidencien si hay una cápsula. Entonces, ese examen directo con tinta chino nigrosina nos va a mostrar esa cápsula, ¿cierto? El examen directo solo no. También se puede hacer plan, pero no es tan específico como la tinta china. Se pueden hacer las correlaciones histológicas de ácido proteíco chip, plata metenamina, miren cómo se ve tenido con plata metenamina pomori y hematoxilina eosina. Se debe ordenar también el cultivo y se debe pedir saúdo con nicoseno, ¿cierto? Porque en el nicoseno hay un antibiótico que inhibe su crecimiento. Es más, si estamos sospechando criptococo, le debemos de decir eso al laboratorio y ellos allá van a saber que lo tienen que cultivar en medio con compuestos fenolados, porque como sabemos este hongo tiene este sistema de la fenoloxidasa, todas esas enzimas, como la lacasa, que le permiten convertir todos estos compuestos, ¿cierto?, a melanina, a pigmento. Entonces ya estas colonias en este lado, en esos medios con compuestos fenolados se van a volver cafecitas, pigmentadas. Y la prueba que ha agilizado el diagnóstico
este antígeno circulante. Y esa prueba de látex es la que nos permite detectar el antígeno circulante, que es el glucuroxilomanato, sea en suero o en líquido cefalorraquídeo. Entonces, hay unas plaquitas, ustedes han visto cómo se hace el grupo sanguíneo. Lo mismo, con una plaquita de esas y hay unas perlitas que tienen unos anticuerpos, que son monoclonales, que son capaces de reconocer el antígeno. Entonces, yo en esas plaquitas se pone la solución que tiene esos anticuerpos específicos, esas perlitas uniendo los anticuerpos. Yo le adiciono el líquido cefalorraquídeo del paciente o el suero del paciente. Y si hay presente glucuroxilomanato, se va a pegar, ¿cierto?, el anticuerpo que está pegado a las perlitas y eso va a producir una aglutinación que se va a ver así, ¿cierto? Entonces es un método que se tardará 20-30 minutos, no es un método complejo y realmente nos ayuda mucho y es muy sencillo. ¿Entendí? ¿Alguna duda? Por eso esa liberación de ese glucuroxilomanato en suero o en líquido cefalorraquídeo, sí, produce muchas consecuencias que son horribles, que miden todo lo que puede llegar a generar, pero también nos permite que podamos hacer un diagnóstico de esta entidad. Cuando analizamos el líquido cefalorraquídeo de un paciente que tiene compromiso del sistema nervioso central, ¿cómo va a ser en general? ¿Cierto? En general se encuentra que es un líquido cefalorraquídeo claro, la presión de apertura, es decir, cuando se hace la punción es alta, si tomamos la presión manómetro, hay aumento de la celularidad, hay blastoconías, obviamente desde un paciente con VIH hay menos células, va a haber muchas blastoconías, hay disminución de la glucosa, aumento de las proteínas, pero a veces hay pacientes que no presenten cambios en el líquido cefalorraquídeo, pueden ser mínimos. Profe, y a los pacientes que se les saca el líquido cefalorraquídeo con hipertensión endocraniana, pues no tienen como el riesgo de la dañación de la vida, de la eso pues. Es una discusión muy grande y es una pregunta muy interesante, pero recuerdo siempre, hay una conferencia que da el doctor Jairo Lizarazo, él es un neurólogo de Cúcuta. Este señor es uno de los que más ha estudiado criptococcus, pues neurólogos, o sea, su pasión ha sido la infección por criptococcus del sistema nervioso central. Este señor sus conferencias las empieza buscando cómo se hace una punción lumbar, pues como si estuviéramos todos en pregrado. Él vuelve y empieza y dice, no nos podemos tener miedo, hay riesgos, pero hay más riesgo que el paciente siga con esa presión intracraneal elevada. Eso sí lo puede llevar más fácil a la muerte que no liberarlo, porque obviamente haciéndolo con todas las condiciones, ¿cierto?, y toda la técnica, pero ayudar a que libere esa presión antes le va a ayudar. Entonces, su recomendación, que creo que sabe, es a partir de que ha visto muchísimos pacientes, es no podemos tener miedo, haciéndolo bien, antes esto es una terapia, o sea, es también una de las medidas terapéuticas para el paciente, ayudar a liberar esa presión intracraneal, porque es una de las condiciones que le está poniendo en riesgo de muerte, porque la presión miren ese paciente que les mostré con el criptococcus, ¿cierto? Lo mismo en la inflamación de las meninges. Si esa presión intracraneal no se trata, más que no, pues eso lo puede llevar a la muerte o a las complicaciones que ya son irreversibles, ¿sí? Entonces, en pacientes con SIDA, vemos que puede haber menos celularidad, menos plegocitosis, más blastoconías y mucho más antígeno circulante, pues porque el hongo se va a replicar más rápidamente. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el método ideal o el mejor para cada hongo? Primero, si nosotros con un buen análisis de la historia clínica, el examen físico del paciente, estamos bien orientados, pues podemos ir al laboratorio, o sea, allá no hay una bola de cristal que se ponga en el lugar de nosotros y nos adivine si nosotros no le damos información. Puede que nosotros no nos acordemos específicamente de la prueba, pero yo sí puedo acordarme con los hallazgos clínicos de los signos que este paciente lo que puede tener es una criptococcus y que para una criptococcus, si yo tengo un examen directo, pues lo mejor va a ser hacer una tinta china con microcina, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a permitir ver la cápsula? Si yo hago una tinción de gramo, va a variar dependiendo si es una cándida, un histoplasma o un criptococcus. El tamaño de estos tres va a ser distinto, con su ubicación con relación a las células también va a ser diferente. Entonces, por el tamaño, esto es más una cándida y
corticosteroides viendo solo un campo y viéndolo con cada vaso. Si yo no le pongo la tinta negra, la nitocina, yo no le puedo ver la cápsula y va a ser muy difícil diferenciar los paracoccidioides, ¿no es cierto? Y eso ha pasado, hay casos en los que llegamos hasta aquí y dijimos es un paracoccidioide, si se trata como son un paracoccidioide, el paciente no responde y el intraconazol no va a penetrar la barrera hematoencefálica también como lo hace el conazol. Entonces, esas cosas, esos detalles que uno cree que son mínimos, pero es igual, cuentan, son muy importantes para la evolución del paciente. Miren acá, por ejemplo, la myeloma que se forma, ¿cierto? Donde se un criptococo y esto nos ayuda a contener la infección. En un paciente que tiene disminución en su inmunidad celular y más si es disminución en la CD4, pues no va a haber esta contención aquí y este hongo va a estar diseminado, ¿cierto? En todo ese parénquima pulmonar y se va a diseminar hematógenamente. Entonces, el tamaño, esto es mucho más pequeño que el cripto, esto es una adquisición con plata-metenamina y paracoccidioides es mucho más grande. El hongo crece en cultivo como colonias, ¿cierto? Que son cremosas a blancas, con el tiempo se van volviendo untuosas. Si se cultiva en medio con compuestos fenolados, se pigmenta. Yo puedo saber que no es una cambia de un criptococo. Miren acá, si no hay compuestos fenolados, las levaduras, miren que son cremitas a blancas. En la medida que se cultiva en presencia de diferentes concentraciones de compuestos fenolados, él es capaz de producir melanina por su sistema de la fenoloxidasa a la casa y va a producir pigmentos. Esta es un criptococo que lleva 6 meses en cultivo, tiene una apariencia más mucoide, ¿no es cierto? Por esa larga cultivo. Y en presencia de compuestos fenolados, como se observa, es capaz de producir pigmentos. Entonces, ¿cómo se tratan estos pacientes? Y esto para que lo tengan en cuenta, pues uno es, primero, definir si es un paciente con una enfermedad de base, alguna alteración de las que mencionábamos, un factor de riesgo. Y hoy sabemos que a los que más vamos a encontrar son los pacientes infectados por VIH y más si están en una fase de SIDA. Entonces, eso es lo primero, ¿qué condición de base hay? Y tener en cuenta que los pacientes con VIH-Sida va a ser una de las principales infecciones oportunistas que les va a dar. Analizar el paciente, compromisos pulmonar solamente, ya hay diseminación y probablemente ya está el sistema nervioso central, eso cambia completamente el manejo, eso determina cómo se maneja el paciente. Si ya tenemos un paciente en un compromiso del sistema nervioso central, con una infección diseminada por criptococo, ¿qué es lo que recomienda en las guías para manejar estos pacientes? Si ustedes buscan las guías se encuentra, y este es el protocolo estándar, es tratarlo con anfotericina, con fluocitocina por 2 semanas. En Colombia antes no se conseguía la fluocitocina, ya se consigue, pero puede que haya sitios donde no se pueda conseguir. Entonces lo que se hace se da anfotericina B con fluconazol a dosis altas, las 2 primeras semanas. Ese es el tratamiento de cargo, de choque, cuando un paciente está severamente, ¿cierto?, enfermo por una criptococosis del sistema nervioso central diseminado. Una vez han pasado estas 2 semanas o un poco más y vemos que el paciente aún sigue grave, se le va a pasar solo al fluconazol. Entonces ya se le quita la anfotericina y la fluocitocina y se sigue con fluconazol por 8 a 12 semanas. ¿Listo? Después de que se ha hecho esto, el paciente se tiene que tener en una terapia de mantenimiento hasta por 1 año con fluconazol a 200 miligramos para evitar que haya la recaída, ¿cierto? Para los pacientes hay que enseñarles. Los pacientes salen de la hospitalización, paran el fluconazol porque no creen, pues ya se sienten bien, y les vuelve a dar dolor de cabeza, van a la farmacia, compran un fluconazol, porque asocian dolor de cabeza, fluconazol. Y entonces ya tenemos aquí unos aislamientos de criptococo que son resistentes al fluconazol. Esto, una de las personas que más ha trabajado con criptococo en el país, que se llama Elizabeth Castañeda, del Instituto Nacional de Salud, llevó ese trabajo y lo presentó en Tokio.
Y eso ya lo estaban hablando por ahí 4 años. Y la gente era rara, investigadores de otros países les decían, ¿cómo así ustedes tienen poco resistente al fliconazo? Sí. Ustedes saben que nosotros aquí en Colombia podemos comprar antibióticos sin fórmula médica, sin prescripción. Entonces la gente, si nosotros no la educamos, es muy complicado que podamos, ¿cierto?, hacer un uso racional. El paciente no sabe que eso es para un hongo, y lo asocia con una cefalea que va a consultar. ¿Cierto? Una cefalea es una acetaminofén. Es una cosa muy distinta. Si yo creo que tengo una cosa, pues voy al hospital a que me examine. Pero lo importante es, si usted se tiene que tomar el fliconazol como terapia de mantenimiento, hay que explicarle por qué. Porque no lo puede suspender y porque tiene que ser por 6 meses o un año. Porque cuál es la probabilidad de que a usted esto no le quede latente, ¿cierto? No se le quite realmente. Entonces nosotros como médicos tenemos una función fundamental de educar y asegurarnos que el paciente entendió el por qué se le está dando. La gente, si uno le explica, entiende. Y hay palabras y formas de hacer entender a las personas. Listo. Y se lo digo porque nosotros somos los primeros responsables. Si un señor en una farmacia se siente en la libertad, porque a mí me toca de ordenar y ponerle antibióticos y esteroides a la gente por cualquier cosa que llegue a una farmacia, solo de la envidia de lo que está. Nosotros tenemos que tener más criterio para el manejo de estos medicamentos y para el manejo de los pacientes. Y espero que no lo vean como un regaño, sino como realmente algo que es un objetivo y una responsabilidad ética que tenemos de verdad. Porque cuando vamos a antimicóticos vamos a ver que no tenemos tantas herramientas, no tenemos realmente tantos fármacos, y si no hacemos uso adecuado de ellos, no vamos a tener cómo tratar a estos pacientes. Y ya estamos viendo las consecuencias. Y lo que les decía ahora es que hay que hacer un manejo adecuado, pues además del tratamiento antimicótico, hay que hacer un manejo de la hipertensión endocraniana. El mantenimiento, como les dije ahora, es fliconazol 200 miligramos por 6 a 12 meses después de que se ha hecho el tratamiento inicial. Hay estas otras alternativas, probablemente la que más usa es el fliconazol. Perdón, esto es para que vean un poquito coccidioides. Coccidioides cree como un modo de alino. En la naturaleza se encuentra, ¿cierto?, en los suelos desérticos, arenosos, en temperaturas altas, produce protonillas, que son las formas que inhalamos. Estas son las que inhalamos, ¿cierto? Y adentro se producen las esferas, que se llenan de endosporas. Cada protonilla produce una esfera que se llena de 200 a 300 endosporas. Y esas endosporas, cuando esta férula se revienta, vuelven a repetir el ciclo. Entonces es un hongo que es muy agresivo, porque no necesitamos un inóculo muy alto para que realmente se instale una enfermedad. Entonces aquí lo podemos ver. ¿Tienen alguna pregunta? Claro, muy enredado. Porque ahora es que no sea. Las 9